5 días después de su aprobación en Murcia, continúa el debate sobre el PIN parental. Escuelas Católicas se desmarca de lo que considera un debate partidista y asegura que el PIN parental es innecesario si los padres están de acuerdo y conocen el ideario del centro educativo. Buenas noches, un debate sobre el que hoy también se ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha tras un nuevo Consejo de Gobierno itinerante celebrado en Fuensalida. Titulares. Es martes 20 de enero y hoy hablaremos de exportaciones porque las ventas al exterior continúan en cifras positivas, aunque crecen a un menor ritmo. Hasta noviembre las empresas castellano-manchegas vendieron sus productos al exterior por valor de 6.900 millones de euros. En un día en el que el Partido Popular ha presentado su propuesta para bajar impuestos en Castilla-La Mancha. Al menos quieren que se debata en el próximo pleno de las Cortes para paliar una hipotética subida de la presión fiscal del gobierno de Sánchez. Y la Policía Nacional ha detenido a 4 hombres que distribuían heroína desde Toledo. Fueron detenidos en Madrid y los agentes encontraron la droga escondida entre comida para perros. Luego se lo contamos. Y este es el templo parroquial de Ontígola. Las obras de restauración de la torre comenzaron en 2016 y el próximo año el templo podría abrir de nuevo sus puertas. Don Braulio Rodríguez bendecirá este sábado las obras de rehabilitación. Comenzamos. La Escuela Concertada Católica se desmarca de los debates partidistas sobre el PIN parental. Aseguran que no es necesario si los padres están de acuerdo y conocen el ideario del centro escolar. Escuelas Católicas pide al Gobierno de España que aborde los problemas del sistema educativo y respete la voluntad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Escuelas Católicas considera que el PIN parental no es en sí mismo ilegal, pero resulta innecesaria su exigencia con carácter general si los padres conocen y aceptan, en el momento en que solicitan la admisión de sus hijos en un centro, su proyecto educativo e ideario. Yo entiendo que es una prevención, por tanto, innecesaria, que desde luego, conforme a la aplicación de la más estricta legalidad, sería precisamente superflua. Los centros de titularidad pública deberán velar por su neutralidad ideológica y desde luego los centros concertados de ideario deberán velar porque los contenidos que impartan, sean curriculares o no, sean precisamente coherentes con ese carisma fundacional. Para Escuelas Católicas, el Estado no puede suplantar la posición de los padres, decidiendo sobre cuestiones que afectan a la formación religiosa y moral de sus hijos. Al contrario, el Estado debe garantizar, tal y como señala el artículo 27.3 de la Constitución, el derecho de los padres, pues son los primeros responsables de la educación de sus hijos y quienes ostentan legalmente la patria potestad. Desde esta entidad insisten en centrarse en lo verdaderamente urgente y necesario que es la asunción por parte del Gobierno y los partidos políticos de un pacto por la educación, dejando atrás polémicas partidistas. Hemos conocido incluso unas manifestaciones del presidente de la Junta de Comunidades que se declaraba asustado y decía que en definitiva la educación debería estar al margen de, creo que son sus palabras, de la basura política. Yo me atrevería a decir que incluso al margen de la política y derivado de esto al margen de intereses partidarios o partidistas que yo creo que enmascaran la cuestión de fondo. Escuelas Católicas integra a 2.000 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. En ellos cursan sus estudios más de 1.200.000 alumnos y emplean a más de 100.000 trabajadores, de los cuales más de 80.000 son docentes. Escuelas Católicas representa el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada de toda España. Y hoy también ha hablado de este asunto el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje ha asegurado que el PIN parental ha creado una polémica innecesaria y aleja posiciones ante un posible pacto educativo. Por ello, el presidente regional pide dejar la educación al margen de la miseria política. Ojo con las cosas, que hasta ahora en España todo el mundo que ha pensado que algo que se enseña en la educación
Si es inconstitucional, ahí están los tribunales para reclamarlo. Y no ha habido en toda la democracia ni un solo problema con lo que se enseña en la educación. Yo confío en los profesores. Así se ha pronunciado ante preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno itinerante que se ha celebrado en la localidad toledana de Fuensalida. Pero el debate también ha enfrentado a los partidos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ciudadanos se ha desmarcado de lo planteado en Andalucía y Murcia, y el PP lamenta que el nuevo gobierno de Sánchez apueste por el adoctrinamiento y por coartar la libertad educativa. Y precisamente hoy hemos conocido cuáles serán las ratios que fija Educación para el próximo curso. La Consejería fija un máximo de 25 alumnos por aula en educación infantil y primaria y de 30 en secundaria. Así consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una petición de los sindicatos que en los últimos meses calificaban las ratios de ilegales. Más noticias. El Partido Popular ha presentado hoy su propuesta fiscal para debatirla en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Su presidente, Paco Núñez, teme una subida de impuestos del Gobierno de España y pide que la región tenga la misma fiscalidad que comunidades como Madrid o Andalucía. El informe del Fondo Monetario Internacional emitido este lunes no augura buenas perspectivas económicas para el país. El pronóstico de crecimiento de la economía española se rebaja en 2 décimas como consecuencia de una desaceleración. Según el FMI, España entra en un periodo de recesión y la subida de impuestos que propone previsiblemente el Gobierno de la Nación no ayuda a mejorar el escenario. Por ello, desde el PP de Castilla-La Mancha van a presentar un debate al próximo Pleno de las Cortes en el que se presenta una batería de medidas en materia tributaria, al igual que ya han hecho otras comunidades autónomas como Andalucía o Madrid. Entre ellas, rebajar al 50% el impuesto de actos jurídicos documentados, la eliminación del impuesto de sucesiones o el de hidrocarburos. Una política impositiva de apoyo a las familias, del doble de deducciones, tanto por tener hijos como por familia numerosa, y una política impositiva de apoyo a las familias con deducciones por la escolarización en escuelas infantiles de hasta 1.500 euros, una bajada del IRPF en el tramo autonómico con una media de 7 puntos, una bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales del 9 al 6 o del 6 al 4 en el caso de la primera vivienda. Según Núñez, se trata de compensar las medidas del Gobierno central y que afectarían gravemente a Castilla-La Mancha en un momento, además, en el que la región se sitúa como la más endeudada del país y en la que ha aumentado el paro por encima de la media nacional. Las exportaciones de Castilla-La Mancha continúan dejando buenas cifras para la economía regional. Aunque crecen a un ritmo inferior que el año anterior, aumentaron un 2,4% hasta noviembre. Las empresas de Castilla-La Mancha vendieron al exterior más de 6.900 millones de euros y la venta de bebidas cayó un 10%. Las exportaciones de Castilla-La Mancha en los primeros 11 meses del año pasado aumentaron un 2,4%, un aumento por encima de la media nacional que crece pero a un menor ritmo de apenas un 1,4%. Según los datos del ICEX, las empresas de la región vendieron sus productos al exterior por un valor de 6.933 millones de euros. Y todo ello a pesar del descenso en el sector de las bebidas, con un 10,2% menos exportado. Eso sí, la industria agroalimentaria sigue liderando las exportaciones de Castilla-La Mancha y representa ya más del 34% del total de ventas. Destaca el incremento de las exportaciones de aceite, que suben un 7,7% hasta los 196 millones. Le siguen los bienes de equipo y las manufacturas de consumo. Guadalajara encabeza las exportaciones a finales de 2019, seguida de Ciudad Real, con un descenso del 2,2%, en parte por la caída del sector del vino. Hasta el mes de noviembre, la Unión Europea seguía acaparando el grueso de las exportaciones, con Portugal, Francia y Alemania como principales clientes. En plena crisis del Brexit, las exportaciones a Reino Unido han bajado un 3,8%. Más allá de nuestras fronteras, destaca el aumento del 93% de las ventas en Brasil y el crecimiento, aunque más moderado, de las exportaciones en Argentina, Estados Unidos o China.
La cabecera del Tajo continúa en cifras positivas por cuarta semana consecutiva. Entre Peñas y Buendía han sumado 8,3 hectómetros cúbicos en la última semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los pantanos de cabecera acumulan 596 hectómetros cúbicos. Esto supone que se encuentran al 23,6% de su capacidad total. Hace un año, por estas fechas, acumulaban 644 hectómetros cúbicos, un 25,5% de su capacidad. Toda la cuenca hidrográfica del Tajo almacena más agua que la semana anterior, y aún sin contabilizar los efectos de la borrasca Gloria. Pero todavía quedan los 2 últimos trasvases aprobados para consumo humano para enviar al Levante. La tubería del trasvase se encuentra cerrada por obras. No es un buen momento para los empresarios. La desconfianza y el inestable panorama político han dejado un balance negativo para la creación de empresas. El cuarto trimestre en Castilla-La Mancha cerró con 656 empresas constituidas. Supone una caída del 2,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según el informe realizado por el Colegio de Registradores, a nivel nacional el porcentaje baja hasta el 1,2% y se quedó a las puertas de las 100.000 empresas creadas. La disolución de sociedades mercantiles aumentó en 10 comunidades autónomas, con Cantabria y Aragón a la cabeza. Entre los territorios donde se crearon empresas destacan La Rioja y Cataluña. Cada vez son más los ciudadanos que utilizan los medios electrónicos para pedir cita en atención primaria. Durante el 2019, el 13,5% de las citas previas se solicitó vía online, a través de la web del SESCAM o en las aplicaciones para móviles y tablets. Así evitan los desplazamientos a los centros de salud. Al año, el SESCAM tramita algo más de 22 millones de citas y 3 de ellas se hicieron por medios electrónicos. Guadalajara y Toledo son las 2 provincias con mayor número de citas firmadas. La cifra es aún más elevada en consultorios locales, como el de Palomeque, con un 38% de citas online. Durante 2019 se produjeron más de 71.000 descargas de la aplicación móvil. Castilla-La Mancha ha registrado 19 incidentes por nieve y viento en las últimas 24 horas tras el paso de la borrasca Gloria. Entre ellos, los protagonizados por varios vehículos que han quedado atrapados por la nieve en distintos puntos de Albacete y que no han dejado a ninguna persona afectada. En el municipio de Pozo Hondo, por ejemplo, ha quedado atrapado por la nieve un camión, mientras que en Barracks han sido 5 los coches que han quedado inmovilizados a causa de la nevada. Según el 112, Albacete ha sido la provincia más afectada con 12 incidencias. Toledo es la única provincia de Castilla-La Mancha que no ha registrado ninguna incidencia. Detenidas 4 personas que distribuían heroína desde Toledo. Escondían la droga entre pienso para perros y la transportaban en el doble fondo de sus vehículos. La Policía Nacional los detuvo en Madrid y en el registro domiciliario descubrió 2 plantaciones de marihuana. Son imágenes de una vivienda de Toledo. Desde aquí operaba un grupo criminal que distribuía heroína en narcopisos. La Policía Nacional ha detenido a 4 hombres como presuntos integrantes de un grupo criminal. La operación comenzó en el mes de diciembre. La policía interceptó un vehículo con 2 ocupantes que transportaban escondido en el maletero 4 kilos de heroína repartida en paquetes de pienso para perro. Tras su arresto, los agentes destaparon a la organización criminal que operaba desde la provincia de Toledo. En el domicilio desde el que distribuían la droga se encontró también una plantación de marihuana y 10 kilos recién cosechados de esta sustancia. Y seguimos con la actualidad local porque el Ayuntamiento de Toledo señalizará las zonas con amianto en Santa María de Benquerencia. Así se lo trasladó el Gobierno municipal a la Comisión Municipal de Amianto. Una propuesta que incluye la señalización de los caminos públicos en el barrio Avanzado, en Laguna de Arcas y en Vía Tarpeya. En el encuentro, la portavoz del Gobierno local también informó sobre los resultados de las mediciones de la calidad del aire. Nos dice que hay existencia de fibras, pero ninguna de ellas corresponde con una fibra relacionada con amianto, crisotilo o asbesto. Entonces, en principio, lo valoramos positivamente. Ayer en el grupo de trabajo y todo el mundo así lo vio, pero bueno, seguiremos trabajando en la misma línea. En los próximos días, cuando el texto cuente con el visto bueno de la plataforma y de las asociaciones de vecinos, el Ayuntamiento encargará los carteles para la señalización del amianto. La capital regional tiene un consumo óptimo de agua, así lo asegura la empresa concesionaria que estudia ya las próximas inversiones que hará en la ciudad para compensar la deuda. El Ayuntamiento y Tagus convocan un concurso escolar para concienciar que el inodoro no es un basurero.
un concurso de dibujo y un taller de concienciación, 2 iniciativas dentro de Toledo Educa para que los más pequeños entiendan el ciclo del agua y aprendan la importancia de proteger este bien escaso. De momento, en Toledo no lo hacemos mal. Según la empresa responsable de la gestión del agua, no somos una ciudad muy derrochadora. Tenemos contabilizado todos los consumos de agua, tanto desde la que se captan en los embalses o en los depósitos de distribución. Entonces, Toledo podemos decir que es una ciudad con un rendimiento óptimo y en cuanto a los consumos, pues están dentro de la media, consumos moderados. De momento, los técnicos del ayuntamiento estudian los planes de inversiones que Tagus deberá hacer en la ciudad en los próximos 3 años. Así consta en el acuerdo por la deuda condonada por el consistorio. En cuanto a la posible deuda que exista entre la empresa y el ayuntamiento, bueno, pues son cuestiones muy técnicas en las que al final intervienen diferentes concejalías de este ayuntamiento que tienen que ver con intervención, con los servicios económicos y que se están estudiando y se están barajando las opciones que tenemos encima de la mesa. La última inversión superó los 580.000 euros y fue destinada a la mejora de la red de suministro de agua en Santa María de Benquerencia y en San Bernardo. La Capilla Diocesana de Toledo ofrece mañana un concierto en el Seminario Mayor. Con el título Varón Ilustre, la Capilla Diocesana se une a la celebración del patrón y del Seminario Mayor con este concierto que comenzará tras el rezo de vísperas a las 7 de la tarde. El repertorio del concierto es un recorrido por la vida y por los escritos de San Ildefonso, con especial incidencia en su devoción mariana y en su amor a la Eucaristía. La entrada será libre hasta completar aforo. Más noticias. El arzobispo administrador apostólico de la diócesis colocará la primera piedra de las obras de rehabilitación del templo parroquial de Ontígola, una restauración que será bendecida este sábado. En 2016 comenzaron las obras de la torre y será en 2021 cuando el templo pueda abrir de nuevo sus puertas para continuar con su actividad pastoral. Tras el derrumbe del templo parroquial, primera fase del proyecto de restauración y rehabilitación de la parroquia Nuestra Señora de la Concepción en Ontígola, el pasado 16 de octubre comenzaban las obras de la segunda fase de este edificio. Es la última fase ya de recuperación y rehabilitación. Llevamos como 2 etapas. La primera consistió en derribar la parte que estaba peor de la iglesia porque no quedaba más remedio, rehabilitar la torre, que esto se hizo en 2016 y ahora ya sería la segunda y definitiva fase, que calculamos que tardará unos 22 meses más o menos, a partir de ahora, ¿no?, para recuperar todo lo que es el templo y las salas y demás. Desde el derrumbe del edificio anterior, el culto y la actividad pastoral de esta parroquia se ha desarrollado en una nave de esta localidad toledana. Varias salas debajo del templo y la ampliación de un jardín en parte de un terreno cedido por el ayuntamiento son algunas de las novedades que presentará el nuevo templo parroquial de Ontígola, que verán finalizadas sus obras en el verano de 2021. Se va a respetar lo que era el edificio antiguo del templo, sí que se amplía alguna zona en el lateral de la derecha y un poco del presbiterio para atrás, pero sin alterar lo que era la estructura de la iglesia. Visualmente la gente de Ontígola va a ver la iglesia de toda la vida. De hecho, la parte que se ha respetado, la parte lateral izquierda, que es una capilla de Jesús, el frontal, la torre, todo eso se va a dejar tal cual estaba. Las obras de esta segunda fase comenzaron el pasado mes de octubre, pero será el próximo sábado 25 de enero cuando el administrador apostólico de la diócesis de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, bendecirá y colocará la primera piedra del templo parroquial de Ontígola. Y el Museo de Santa Cruz también homenajea a San Ildefonso con la exposición de un cuadro de Luis de Carvajal prácticamente desconocido. La obra La imposición de la casulla se expondrá durante toda la semana en una de las salas del museo, a iniciativa de la Asociación de Amigos del Santa Cruz. Es el cuadro La imposición de la casulla a San Ildefonso, obra de Luis de Carvajal, que se puede ver desde hoy y hasta el próximo domingo en el Museo de Santa Cruz. Con motivo de la solemnidad de San Ildefonso, el Museo de Santa Cruz expone de manera temporal este cuadro, obra del pintor toledano Luis de Carvajal. La pintura es una buena muestra de la escuela toledana de mediados del siglo XVI y que sigue los cánones del manierismo imperante en la época y los principios que se imponen en la pintura religiosa para adaptarse a las directrices emanadas del Concilio de Trento.
Su autor, Luis de Carvajal, fue un prolífico pintor contemporáneo de otros como el Greco, que tuvo su taller en Toledo, desde donde realizó numerosos encargos para conventos e instituciones religiosas de la ciudad y de la provincia, así como para el monasterio del Escorial o para el Palacio del Pardo. Ha sido expuesta en muy contadas ocasiones, la más importante en la exposición Hispania Gotorum, que tuvo lugar aquí en los 2 cruceros del Museo de Santa Cruz, y es una obra de Luis de Carvajal, que es un pintor importante, toledano, nació en Toledo, y es del ámbito de la corte de Felipe II. La obra fue adquirida por la Junta de Comunidades en el año 2006. Esta iniciativa, que ha contado con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz, permitirá que durante 6 días toledanos y visitantes puedan disfrutar de una pintura que recoge la iconografía tradicional de San Ildefonso, representando el momento en que la Virgen María le impone la casulla. Porque la tecnología es importante, pero las personas lo son aún más. Eso es Eurocaja Rural. Una banca de personas para personas, donde trabajamos cada día para que seas tú quien elija. Eurocaja Rural. Cercanía. Mañana miércoles 22 de enero será un día de nubes en la región y lluvias débiles y dispersas que irán desapareciendo por la tarde al tiempo que se abren claros. La cota de nieve estará en torno a 1.000-1.200 metros en Guadalajara y la serranía de Cuenca, y algo más alta, entre 1.200 y 1.400 en el resto de las provincias. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Aquí en Toledo la previsión es similar, cielos cubiertos y lluvias durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 11 grados de máxima y 2 de mínima. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.